no vivir de lo que predicamos, sino a vivir lo que nosotros predicamos. Entonces, si nosotros predicamos la obediencia, iglesia, es tiempo de obedecer. Y a veces no nos gusta, pero hay que obedecer. Yo creo que a veces dentro de nuestra cultura evangelicocéntrica hay una visión de que simplemente uno se sujeta al pastor, el pastor se sujeta a un apóstol, pero veo muchos grandes líderes que no están sujetos a nadie y uno está sujeto a la ley, porque eso es lo que establece la palabra en Romanos 13. Pero ¿y si la ley me manda a mí a renegar de Dios? Si la ley me manda a mí a apartarme de Dios, si la ley es injusta o si la ley es en contra de los principios de la Biblia, yo le voy a decir algo, eso se responde fácilmente. En medio de esta pandemia, examine la ley del toque de queda, examine la ley del estado de emergencia y verifique si eso es en contra del cristianismo. Porque hay un tema, es un tema de salud. Si usted no tiene salud, por más que usted quiera, usted no va a poder alabar a Dios. No va a poder alabar a Dios. Por eso, yo me hago portavoz y hay que aprender a confrontar a algunos pastores en amor. No comparto la idea de que uno venga y diga que los pastores están queriendo abrir las iglesias por dinero, que es por su necesidad económica, que no me gusta que se exprese eso. Porque hay que estar en el zapato del otro para poder entender qué es lo que está pasando. No sería justo hablar de esa manera. Y eso yo quisiera ponerlo muy claro. Ahora, sí, con la altura de vida y con el respeto debido, debemos de aprender a confrontar a nuestros líderes para que ellos sepan cuándo está bien y cuándo está mal lo que ellos dicen. Nosotros hemos predicado desde las iglesias que aunque tú no entiendas, debes de obedecer. Bueno, a mis queridos hermanos pastores que no entienden el por qué las iglesias deben de estar cerradas y por qué tal vez las iglesias deben de ser las últimas en abrirse de todos los rubros de la sociedad, aunque tú no lo entiendas, debes de obedecer. Hay que obedecer. Y nosotros estamos llamados a ser parte de la bendición, parte de la solución y no parte del problema. Debemos de tener cuidado sobre nosotros predicar sobre las teorías. Veo mucha teoría de la conspiración. Veo mucha teoría de que si el anticristo y el sello de la bestia. Veo muchas teorías que si la vacuna de Bill Gates y demás. Debemos de tener cuidado a la hora de hablar de esto porque mucha gente nos sigue y mucha gente nos ve y nos observa. Y para mucha gente lo que diga un pastor es palabra de Dios porque lamentablemente no hemos inculcado dentro de nuestros miembros la cultura de leer la Biblia, la cultura de leer la palabra y la cultura de tener una relación personal y directa con Dios. Simplemente los pastores nos hemos comportado como los padres águilas que siempre van a tener polluelos, que ellos se alimentan, ponen el alimento en el buche y van, le digieren el alimento y le dan ese alimento digerido a los polluelos. Pastor, te tengo la noticia de que si tú quieres que esos polluelos que estén en tu iglesia crezcan, desarrollen sus alas y puedan volar como tú estás volando, tienes que darle el chance, tienes que enseñarles a que ellos puedan buscar su propio alimento y que aparte de buscar su propio alimento puedan digerirlo por ellos mismos. Hay que enseñar a la gente, hay que enseñar a la iglesia a que ellos mismos lean, pero es más fácil venir y predicar una teoría fundamentándose en el miedo. Veo muchas teorías que se están predicando que no tienen que ver en nada con lo que dice la Biblia. Los cristianos no estamos para predicar la teoría de la conspiración, estamos para predicar la palabra de bendición. Si usted va a tener una teoría que sea para bendecir a la gente, no para infundirle miedo en función de situaciones conspiranoicas, del fin del mundo y del nuevo orden mundial, porque yo le apuesto que tampoco usted conoce mucho sobre esto. La gente que habla, que conoce mucho sobre el fin del mundo,
el nuevo orden mundial no habla de eso tan a la ligera. Gracias, hermana Elsa, por tu comentario. Otra cosa que quiero decirles es la prédica sobre los paradigmas. Nosotros en la iglesia hemos predicado tanto de los paradigmas que hay que romper con los paradigmas. Bueno, congregarse en cuatro paredes es un paradigma que a nosotros nos lo están rompiendo ahora mismo. ¿O no fueron ustedes, pastores, que en una ocasión dijeron que para poderse estar en obediencia, que para poder estar en bendición, había que congregarse? Bueno, pero hay que ver qué es la congregación. Hay que partir de qué es congregarse. Mire, aquí yo tengo 11 personas congregadas y hay miles de personas, millones que se están congregando a través de las redes sociales. Porque lo que hace falta es el poder del acuerdo. Que dos o tres personas estén de acuerdo. Pero no podemos estar creyendo que simplemente es como nosotros entendemos. Cambiaron las normas del juego. Y yo quisiera que cuando se acabe todo esto, la iglesia quede en un alto nivel de credibilidad. Y no que los pastores seamos los que salgamos a romper el orden social. Por eso hay muchas voces distanciadas del propósito de Dios. El propósito de Dios es la salvación de las almas. El Señor quiere una salvación masiva de las almas. El Señor no quiere que la gente se muera. El Señor quiere que las almas se salven todas. Pero yo le pregunto, ¿qué explicación van a dar ciertos pastores que están mandando a su gente a congregarse cuando empiece mucha gente a morir de manera masiva? ¿Cuál va a ser la explicación? ¿Cuál va a ser la justificación? Ve, o sea, hay que tener eso bien claro. Dios bendiga a mi hermano Mariluz Causado, que está en compañía desde Barranquilla, Colombia. Bien, entonces les decía sobre esos paradigmas. Nosotros que predicábamos antes en contra de las cuatro paredes, estamos llorando para tener cuatro paredes nuevamente. Ahora más que nunca, el evangelio ha tenido un lugar de preponderancia. Y yo le voy a decir algo, mire. Lo que pasa es que el rol pastoral en este tiempo de coronavirus ha dejado de tener el rol principal dentro de la obra de Dios. Porque nosotros le habíamos acuñado al rol pastoral, que congrega en cuatro paredes una cantidad de personas, el rol de tener prácticamente secuestrada la obra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de las iglesias era que se filtraban los recursos. Entonces, hay un pastor, tiene 1000 miembros delante de él, cada miembro de estos diezma y ofrenda en la obra, pero quien administra esos fondos es un pastor. Ese pastor muchas veces decide qué se va a hacer con esos fondos. Antes, la obra de Dios, antes de la pandemia, la obra de Dios en su 90% era bloc, varilla y cemento, una construcción inmobiliaria para ampliar un cajón para que más personas pudieran congregarse ahí adentro. Pero muy poca vocación social, donde estaban los enfermos mentales, donde estaban las viudas, los huérfanos, los enfermos, los presos. O sea, ¿dónde está? Si cuando Jesucristo habla, Jesucristo dice, no importa cuánta gente tú le predicaste en mi nombre, ni le profetizaste, ni los milagros que hiciste, ni la gente que sanaste. ¿Dónde está la gente que tú le predicaste, que tú le diste de comer? ¿Dónde están los presos que tú fuiste a visitar? ¿Dónde están los enfermos que tú estuviste con ellos? Ese es el evangelio que establece la palabra. Eso lo establece en Mateo. Entonces, dentro de la iglesia, de las cuatro paredes, se había secuestrado esa obra de Dios, y lo que teníamos era un estigma de que mucha gente se convierta. Sí, pero mucha gente convertida no significa mucho evangelio, porque el evangelio es diverso y es múltiple. El evangelio tiene